Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides un día más a nuestro programa UGI Pride. Hoy es un día especial, ya que estamos transmitiendo desde directo y tenemos unos invitados muy especiales. Sobre todo hemos decidido que sea hoy porque hoy es el 17 de mayo y es el Día Internacional contra la LGTB-fobia. Y ahí desde la Universidad Jaume I seguimos reivindicando los derechos de las personas LGTB y la libertad individual y colectiva de poder expresar la afectividad y la sexualidad de manera diversa e inclusiva. Creemos que se trata de una responsabilidad de toda la sociedad, desde el ámbito familiar y educativo hasta de los medios de comunicación y la cultura de nuestro entorno. El poder construir sociedades libres, tolerantes y que abracen la diversidad. Por ello, queremos sumarnos a las reivindicaciones del colectivo y remarcar la necesidad y la importancia de las leyes tan importantes como la que se implementaron ya en la Comunidad Valenciana en 2017, que es la conocida Ley Transvalenciana, y la ley en 2018 de la Ley de Igualdad de las Personas LGTB. Pero sobre todo lo que nos trae aquí hoy es la reciente ley a nivel nacional, que es la actual ley del 2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que coloquialmente se conoce como la conocida Ley Trans Nacional. Para ello, y reflexionar un poquito de la importancia de lo que significa tener unas leyes y unos derechos en nuestro colectivo, hoy tenemos el privilegio de contar con dos bellísimas personas, que tengo el placer además de poderles llamarles amigos, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y os presento un poquito para poner así un poco en pie. Por una parte tenemos a Rafael Molina, a Rafa, que él es técnico jurídico de la Asociación CASDA y él trabaja también en el servicio especializado en delitos de odio y legislación en materia LGTBI y de género, identidad de género, en el servicio Orienta. Y a mi lado tengo a Guillem Montoro, él es activista y técnico de igualdad en el servicio Orienta y además es miembro del Consell Constitutiu Trans de la Comunidad Valenciana y fue el primer concejal trans visible en España en 2018. Así que nada, quería primero de todo agradeceros el que os hayáis dejado liar un poquito por nosotras, la verdad. Y bueno, un poquito la idea de hoy es que reflexionemos, porque creo que sobre todo en la última ley que ha salido ahora vigente, ¿no? La ley transnacional, creo que estaría bien ajustar información, desmitificar algunos mitos, algunos bulos, también hacer una autocrítica, ¿no? De cuestiones mejorables que podrían haber, ¿no? Y sobre todo yo me interesaría un poquito en este ratito que vamos a compartir el que las personas que nos están escuchando, tanto en el directo de YouTube como que nos podéis ver después, que se quedará colgado también en la página de la Universidad de YouTube, un poquito el que poder empatizar, ¿no? Yo creo que es importante que se nos dé voz a las personas LGTB, a nuestras realidades y por qué la importancia de estos derechos. Así que un poquito, si queréis, para romper el hielo, la idea es que esté un poco, no va a ser tan dirigido, ¿no? Sino que un poquito vayamos, según nos va ocurriendo, vamos aportando ideas, si os parece. Pero bueno, yo primero de todo sí que os quería plantar la primera pregunta y es ¿por qué creéis que es importante que se cree, ¿no? Que salga esta nueva ley que ha salido ahora en el 2023 y sobre todo por qué es tan importante esta ley o qué puede suponer para las personas trans? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Nayara. Ya sabes que el sentimiento es mutuo. Bien, esta ley es muy importante porque, entre otras cosas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace unos años, si me equivoco, aquí está mi compañero Guillem que lo puede corregir, retiró del catálogo de enfermedades mentales a la transexualidad. ¿Qué pasa? Anteriormente a esta normativa nacional teníamos una del 2007 que pedía 2 informes para poder efectuar, instar el procedimiento oportuno ante el registro civil para rectificar mención de nombre y género. ¿Qué pasa? Estos informes lo que hacían era patologizar a las personas trans. Entonces, si la Organización Mundial de la Salud dice que no es una enfermedad y los expertos en este ámbito así lo consideran, no tiene ningún sentido que España, en este caso, patologice esa realidad. Entonces, ese extremo es el más importante bajo mi prisma de esta normativa. También es objeto de demanda de las personas trans en Orienta y, a su vez, ha sido objeto de muchísima polémica. Sí, bueno, yo creo que también a nivel social creo que había como esta concepción de que ya estaba todo hecho, ¿no? A nivel de materia de derechos LGTBI, ¿no? Con pues esta frase típica de ya os podéis casar, ¿no? Y realmente veníamos de una desprotección legal en cuanto a derechos LGTBI muy grande, una invisibilidad institucional también y creo que poner al día, ¿no? los derechos o el reconocimiento legal de los derechos de las personas LGTBI en el Estado español era importante, ¿no?
Completamente, ¿no? Y esto que comenta Rafa me parece muy interesante. Desde la psicología trabajamos mucho esto, ¿no? Es decir, el que se le pida a terceras personas que puedan poner objeto de valor o que me den un permiso de poder existir, ¿no? Me parece que es algo muy grave y que es algo que quería poner hoy encima de la mesa, ¿no? Y es el tema de la autodeterminación de género, que yo creo que esto de alguna manera es lo que está copando esta nueva ley. Luego hablaremos después que hay muchas cosas más detrás de esta ley, pero sí que creo que es importante un poquito, bueno, voy a aterrizar un poquito el concepto de autodeterminación, pero sí que me gustaría también desde el ámbito legal y sobre todo del ámbito vivencial un poco qué significa, ¿no? o por qué ha sido tan importante. Para las personas que nos estén escuchando, la autodeterminación de género, al final lo que estamos intentando, o lo que se quiere poner encima de la mesa, es que nadie me diga cómo me siento. Es decir, a mí como mujer cis, en mi privilegio, nadie me está diciendo si soy mujer o no. Muchas veces yo, y como vosotros lo comentaron alguna vez, que si a mí me tocara pasar un examen a día de hoy para que me digan si soy mujer o no, no sé si lo pasaría, ¿no? Es decir, por mi orientación, pues igual no lo pasaría, mi expresión no es del todo femenina, ¿no? Entonces, sí que creo que esta autodeterminación es muy importante porque al final que bastante me cuesta saber yo quién soy como para que tenga una tercera persona e intentar adivinar si estoy diciendo la verdad o no, ¿no? Yo creo que es un poco el debate que lanzo aquí y un poquito, si queréis, cada uno de vosotros, decirme, pues eso, desde vuestra área y vivencia, cómo veis este término. Bien, bueno, a nivel legal, como ya es conocido, tenemos una normativa autonómica valenciana que ya en el 2017-18, bueno, hay dos normativas en concreto, pero bueno, la trans en este caso, ya exponía el principio de la libre autodeterminación de género. Entonces, la definición, o sea, el propio término ya se define, ¿no? Es tú mismo o tú misma dices quién tú eres. Entonces, ya se hizo a nivel valenciano, entre otras comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Como este concepto ahora mismo se ha extrapolado a la nueva normativa, pues es lo que ha generado toda la polémica y lo que ha puesto el debate a nivel nacional. Pero bueno, al final yo siempre digo que cualquier paso normativo a nivel LGTBIQ+, siempre lleva intrínseco pues, un debate y como una revolución social. Yo pienso que nuestro idioma, entre otras cosas, es muy de género y también por el estereotipo. Entonces, la propia sociedad tiene muy claro o cree tener muy claro qué es un hombre y qué es una mujer. Entonces, yo pienso que el hecho de decir cada persona se elige a sí misma o a sí mismo, pues es polémico. Tristemente es polémico. Pero bueno, considero que menos que en 2023 esté este principio. Claro, es que realmente si nos ponemos a pensarlo de manera objetiva, ¿qué persona pasa por un proceso en el que un psicólogo, sexólogo, psiquiatra le tiene que hacer una valoración para ratificar que esta persona es quien dice ser, luego pasa por un proceso hormonal obligatorio para poder acceder a un reconocimiento legal, luego pasa por el peritaje de un forense en el registro civil y luego pasa por la ratificación de todos estos informes por un juez, ¿no? Para que efectivamente todas estas personas verifiquen o den el visto bueno a lo que esta persona está diciendo. Nadie. Solamente las personas trans. Entonces, era como muy de red flag que un Estado que se dice democrático estuviera sometiendo a un colectivo concreto de personas a pasar por un proceso tan sumamente cuestionable, tan sumamente denigrante de alguna manera para ser reconocidas legalmente. Esto en muchos países de la Unión Europea ya no es así, por suerte, y como comentaba Rafa anteriormente, la OMS está dejando muy claro que no es necesario una patologización de las personas para que el propio Estado las reconozca y la aprobación de esta ley con este prisma viene un poco por ahí, ¿no? Nosotros no vamos a enjuiciar a nadie para poder reconocerlo legalmente porque es un derecho que tienen como ciudadano y ciudadana. Totalmente. De hecho, en psicología, yo voy tirando a mi terreno, ya sabéis, pero yo siempre les explico muchas veces y al alumnado con el que tengo el privilegio también de dar clases, les comento que al final esto es súper importante porque pensar que en psicología el acompañamiento que se hace a personas trans o personas LGTB es el único tratamiento en el que lo que hacemos es dar herramientas a la persona para que se proteja del entorno. Es decir, no trabajamos sobre la persona, porque la persona obviamente no tiene nada malo. Entonces, como no podemos cambiar la sociedad, ¿qué hacemos? Damos herramientas, ¿no? Entonces, leyes como esta, sí que creo que, o la autodeterminación este concreto que estamos hablando ahora, sí que es importante, ¿no? Porque creo que también a nosotras de manera transversal nos ayuda mucho en nuestra práctica clínica, porque estamos al final que haya un derecho y una ley que me avale y sobre todo
que yo me pueda autodeterminar, se me pone voz. Porque a mí una de las cosas que me ocurre, no sé si os pasa a vosotros, es el hecho de que muchas veces entiendo que hay estos debates, entiendo que se puede sacar una opinión, pero muchas veces no se escucha a las personas trans y a las personas no binarias o intersex, que luego hablaremos, ¿no? Entonces, creo que hay una parte de, no sé cómo lo veis, pero creo que hay una parte de esta autodeterminación que es un pequeño micrófono, un pequeño altavoz que se le puede dar a las personas trans. Sin embargo, desde nuestro privilegio cis lo queremos quitar, ¿no? Bueno, realmente, si te das cuenta, durante estos últimos meses, cuando ha habido estos debates en medios de comunicación, en redes sociales, alrededor de la validez de nuestras vidas, la legitimidad de nuestra vivencia, la mayoría de las personas que estaban ocupando una mesa, por no decir el 99,9 periodo, eran personas cis, mayoritariamente hombres heterosexuales, que hablaban desde su experiencia personal y muchas veces muy fuera de lugar y de objetividad sobre la vivencia de las personas trans, ¿no? Y nos ponían en un punto como de que nosotras somos agresoras, que nosotras vamos a hacer vete tú a saber qué cosas, cuando realmente en esta circunstancia nosotras somos las víctimas, ¿no? Somos las que hemos estado viviendo una patologización brutal, un estigma, el vivir en los márgenes continuamente, y ahora que por fin se está poniendo de manifiesto la necesidad de la protección de nuestro colectivo, que tampoco es pedir la panacea ni una utopía, estamos pidiendo derechos básicos reconocidos, pues tampoco viene bien, ¿no? ¿Por qué? Porque al final parece que va a haber gente que tiene que revisarse o cuestionarse un poco su posicionamiento. ¡Ostras! Sí, ¿no? Yo creo que muchas veces hay que ser consciente de nuestros privilegios para dar espacio, ¿no? Yo siempre digo que los privilegios es algo que nos viene dado, que yo no he elegido y que no me puedo quitar. Yo no puedo quitar, a ver, ser lesbiana, por ejemplo, quiero decir, va intrínseco a mí, ¿no? Entonces, y tampoco puedo, a lo mejor tampoco tengo que poder estar señalando con el dedo quién tiene los privilegios y quién no. Pero sí que creo que es consciente el hacer una autorreflexión y una autocrítica nuestra, decir, vale, yo tengo tantos privilegios, pues voy a dar voz a quien no lo tiene. Ese creo que es nuestro papel, ¿no? Y creo que aquí las personas cis, que obviamente también convivimos en esa sociedad y también hay unos efectos de cada ley también, pero sí que creo que tenemos que tener esa apertura de mira. Yo quería preguntaros también un poquito cómo creéis que esta ley, ¿no?, por hablar un poquito del tema de autodeterminación y el tema trans, luego ya iremos a más cosas, ¿cómo creéis que está afectando a las realidades de las infancias trans, ¿no? Porque a mí esto no sé si os ha pasado, pero muchas veces me preguntan, ¿no? Pero hay nenes y nenas trans, ¿no? Entonces, un poquito, pues esto, ¿cómo estáis viendo? A nivel legal también sí que sé que hay un parámetro de los 16, 12 años. Bueno, a nivel legal, cuento un poco el prisma que había anteriormente para que se entienda la realidad actual. La ley del 2007 habló todo el rato a efectos de rectificación registral. No permitía a personas menores de edad rectificar el género. Sí que ha habido algún caso excepcional, pero porque los padres, a nivel demanda, de forma individual, perseguían a través de una acción que un juzgado lo reconociese, pero no había un derecho a rectificar el género de personas menores. Sí que había una instrucción que a las personas menores les permitía única y exclusivamente cambiar solo el nombre. Bien, con esta nueva ley parece que se tenga miedo a hablar de los menores. Entonces, lo que ha hecho el legislador o la legisladora ha sido establecer como unos marcos de edad que, concretamente, van personas de 12 a 14 años, 14 a 16 y a partir de los 16. Entonces, grosso modo, tengo que decir que las personas mayores de 16 años, sin necesidad de ser representados o representadas por padres o madres, de forma autónoma, por sí mismos o mismas, pueden solicitar la rectificación de nombre y sexo. Las personas que van entre los 14 y 16 años, igual, pero con la representación de los padres o madres. Y las personas entre 12 y 14 necesitan incoar un procedimiento ante el juzgado de primera instancia de su domicilio, donde radica su domicilio, para que un juez autorice a que se efectúe ese cambio registral. Para personas menores de 12 años, la nueva ley únicamente habilita para el cambio de nombre. Entonces, no hay opción a priori de cambiar la mención de género. Cuando hablamos de mención de género, mención de sexo, eso es un debate que la propia comunidad tampoco tiene claro. A mí me gusta más hablar de género personalmente, pero respeto que la ley hable de sexo
Es más, las propias personas trans me dicen, Rafa, yo me siento cómodo o cómoda con una mención, con otra, con una forma de referirte, pero bueno, eso. Entonces, establece esos márgenes y a ver, yo en mi caso particular, profesionalmente hablando, yo no trabajo con menores, yo trabajo con sus padres. Entonces, yo no hago nada cuyos padres no me autorizan. Es decir, yo informo, asesoro jurídicamente, y si los padres, ante el abanico de acciones legales disponibles, deciden incoar un procedimiento, pues para eso estoy yo y para eso me pagan. Me parece ya no curioso, ¿no? Pero sí que es significativo que hablemos un poco de las infancias y la importancia de las infancias, porque realmente claro que existen los menores trans y claro que los tenemos entre nosotras y nosotros, porque al final como que la percepción es, ay, son demasiado jóvenes, no saben lo que quieren. Bueno, realmente estas personitas no vienen con la mochila de estereotipos ni de presunciones que las personas adultas vamos como cogiendo conforme vamos creciendo, ¿no? Tienen como una cuestión, una vivencia muy libre de quiénes son y que realmente conforme van creciendo van un poco cogiendo un poquito de todo el entorno. Me recuerdo un poco, esto es a modo de anécdota, que cuando estábamos elaborando la redacción de la ley trans valenciana, que tuve la suerte de participar en la redacción, hubo un partido político que presentó una enmienda a la totalidad del texto porque quería que se eliminase la palabra trans en los apartados donde previamente aparecía la palabra menores, ¿no? Y es significativo, ¿no? Porque bueno, luego es este partido el que pues utiliza los derechos trans y los derechos LGTBI conseguidos para hacer políticas o para utilizarlos a su propio beneficio. Yo tengo que decir que muchas personas trans, ya a nivel personal, cuando tenemos un momento más, dijéramos, menos de trabajo, me dicen, Rafa, es que mi vida empieza ahora. Entonces yo no he tenido infancia, yo no he tenido adolescencia, yo no sé lo que es enamorarme, yo no sé lo que es salir de fiesta, yo no sé lo que es, quiero decir, cualquier cosa que todo el mundo hemos hecho, porque al vivir una realidad que no era la que les pertenecía, se les privó y prohibió sistemáticamente de cosas básicas de cualquier persona. Entonces, claro, si la normativa, por lo menos, que la sociedad es otra cosa, pero si la normativa permite, por lo menos, facilitarte una documentación de común acuerdo a tu identidad de género sentida, pues ya por lo menos hay un reconocimiento oficial que les adelanta un derecho a vivir conforme a sí mismos o mismas. Entonces, claro, que te diga una persona de 30 años, me siento ahora como si tuviera 16, es que este paso tenía que haberse dado mucho antes en el tiempo. De hecho, es una realidad. Yo en consulta esto lo veo. A esto le llamamos la adolescencia tardía. Y es un hecho que las personas LGTB nos atraviesa, las personas trans más en particular. Pero también nos pasa con nuestros armarios, ¿no? Quiero decir, si yo no he podido salir del armario hasta los 30 años, de repente es como que descubro el mundo, ¿no? Pues no me quiero ni imaginar las personas trans, ¿no? Porque al final es verdad que las personas lesbianas, bisexuales, ¿no? y en este caso gays, en un principio, claro, sí que es verdad que aunque yo haya tardado en poder verbalizar y poder vivir mi vida como a mí me gustaría, ¿no? Sí que tengo pequeñas partes identitarias, pero hay una parte identitaria, ¿no? Que es esta parte de, ostras, cómo me presento cada día al mundo, cómo interacciono cada día con las personas, ¿no? Entonces cada día me están devolviendo algo que yo no acabo de sentir. Y luego además esto también vemos en consulta que tiene efectos en la generación de vínculos, ¿no? Porque al final yo siento que estoy engañando a la persona, siento que que la persona que tengo delante no me quiere 100% a mí, quiere la versión que yo he creado de mí misma, ¿no? Y esto vemos que pues genera muchas inseguridades, dependencias emocionales, ¿no? Un poquito desde ahí. Sí, de hecho, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que salir 2 veces del armario. Era como, primero salí como mujer lesbiana porque era la etiqueta más fácil, ¿no? que tenía en mi abanico, porque claro, si he nacido y según lo que me han dicho, según mi genitalidad soy una mujer, pero claro, mi expresión de género pues no concuerda con lo que se espera y mi orientación tampoco es la que se espera, pues la etiqueta más cercana que tengo y que abrazo es lesbiana, pero conforme voy creciendo y voy abrazando esa etiqueta me doy cuenta que tampoco me acaba de pertenecer, ¿no? Y también es esa sensación de no pertenecer
pertenece a ningún sitio hasta que no encuentras a una persona que tal vez te puede decir, ostras, pues lo que te está pasando tiene este nombre, ¿no? Y empieza otra vez como otra salida del armario en la que tienes que volver a reconocerte a ti mismo en todos los espacios que ya tenías como tan asentados y en todas las personas que tenías y que conformaban tu círculo. Es verdad que la sociedad en general se cree con el derecho a hacerte una entrevista. Entonces yo siempre digo que cada persona LGTBI en este caso, pues si se siente a gusto haciendo deluxe todos los días, en el bar, en el ayuntamiento, pues perfecto. Das visibilidad, te empoderas y eres libre, ¿no? Pero hay personas que no tienen esas ganas de estar siempre hablando de lo mismo. Entonces, es un tema que no sé por qué razón, pero resulta muy curioso, resulta muy morboso. Entonces, es como siempre la necesidad de explicar, justificar, y la gente se cree con el derecho de no me lo has contado, ¿por qué esto, por qué lo otro? Entonces, hay un poco que deconstruir eso. Entonces, yo siempre digo que quien quiera saber, que entre en Google y que lo teclee. Y que ponga personas trans. Y hay ríos y ríos, bibliografías, documentos, películas, canciones. Hay un arsenal de información que no se la van a acabar. Pero cuando la ven, dijéramos, representada en una persona física a su alrededor, es como un montón de preguntas, ¿no? Y hay a veces algunas de ellas, sin ánimo de ofender, son demasiado personales para ser respondidas. Totalmente, ¿eh? Además, expuestas, ¿eh? Yo creo que al final las personas LGTB, en general, nuestra sexualidad está súper expuesta. Es que te dicen lesbiana y ya te imaginan sexualmente con una mujer, ¿no? O gay, sexualmente, y trans, automáticamente hacen una radiografía de tu genitalidad. Entonces creo que esta exposición tiene estos efectos que comentas también, ¿eh? También algo que yo veo mucho y que creo que también es para reflexionar, ¿eh? Yo genero aquí preguntas por si las que estáis en casa o aquí queréis lanzar, todo libre, ¿eh? El tema de las personas trans, que al final ser trans es el apellido, ¿no? Yo tuve la suerte de compartir una mesa hace no mucho con el LGTB-fobia en el deporte, con Valentina Ver, y me lo decía, ¿no? Dices que a mí antes me salen en el periódico algo como mujer trans que porque haya ganado la liga o porque sea la mujer que ha hecho X goles, ¿no? Entonces, como que el apellido trans nos va acompañando, ¿no? Entonces, yo creo que también esto es algo también a poner encima de la mesa, ¿no? También que ahora con la ley aún más se está etiquetando y señalando a las personas trans que antes, ¿no? Yo creo que es uno de los efectos que creo, que estoy viendo un poquito, no sé cómo lo veis vosotros, de esta ley, ¿no? Que al final está haciendo que dividamos el mundo en cis y trans, ¿no? Incluso las personas intersex invisibilizadas totalmente. En mi experiencia, por ejemplo, el reconocimiento, ¿no?, como persona trans que ocupa un puesto de responsabilidad política y ser la primera persona, el primer hombre trans, ¿no? Sí que fue significativo el hecho de señalarlo porque yo consideraba importante y relevante, aunque en un primer momento no me lo hubiese planteado, que nunca había pasado esto en el Estado español, ¿no? Y que habían personas que tal vez pues eran trans y estaban en un momento complejo, o familias que no tenían ningún referente de lo que era una persona trans fuera de tal vez la vivencia de su hijo, de su hija, de su hija, o personas del propio municipio, ¿no?, que tenían una visión como muy estereotipada y que de repente un concejal de tu pueblo visibilice que es una persona trans y que es una persona que ocupa un puesto de responsabilidad con todo lo que ello implica, además siendo joven. Creo que es importante, ¿no?, el matizar, oye, las personas trans sí estamos en la sociedad y estamos hartas de vivir en los márgenes, y que se cuente un discurso muy antiguo sobre cuál es nuestra vivencia, que sí, evidentemente sufrimos mucha discriminación, sí, evidentemente el discurso antiguo de la mediatización de nuestras vidas, de la mercantilización de nuestras vidas existe, pero también existen muchas otras realidades, ¿no?, y era importante visibilizarlo. Pero sí que es cierto que al final las etiquetas son un arma de doble filo y que muchas veces las utilizamos, pues esto, ¿no?, de adjetivo. Guillem, la persona trans, ¿no?, o Rafa, el hombre homosexual, como si no tuviésemos, pues en este caso, pues unos estudios, una familia, un ocio y ser muchas otras cosas que no exclusivamente nuestra orientación o nuestra identidad. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Parece que tengamos como que
justificar el doble, ¿no? Los logros a veces. Y yo quería preguntaros un poquito, para hacer también un poco de autocrítica, por una parte, ¿qué cosas creéis que se podrían mejorar de esta ley, ¿no? Yo también la veo como una primera apuesta, es la primera huella que hacemos. Y sobre todo, una realidad que nos estamos encontrando, ¿no? Son este discurso, esta idea que la puedo entender, una cosa es que la pueda defender y otra cosa es que la pueda entender, donde se habla de la realidad biológica, ¿no? Que se habla un poquito como que se supone que hay una parte de esta ley con la autodeterminación de género que está suponiendo una negación de esta realidad biológica. Sobre todo para la gente que nos está escuchando, que se pueden encontrar también con este discurso, ¿no? Ver un poquito pues, cómo poder hacer frente o realmente qué dice la ley sobre este punto. Sí, bueno, varias cosas. En relación a la primera pregunta, luego me repites las otras porque me he perdido un poco. En relación a la primera pregunta, así como hay estados ya, por ejemplo a nivel de Europa, que incluyen a nivel mención de género más allá de hombre o mujer. En este texto, en un primer momento se intentó, pero bueno, fue imposible. Entonces, en 2023, con este texto, solamente se puede conseguir la mención de género tras la rectificación, eligiendo hombre o mujer. Entonces, no da la posibilidad a personas no binarias, a personas de género fluido, a personas que a lo mejor se sienten cómodas con la omisión de género, cosa que la ley valenciana sí que lo permite. Entonces, ese es el primer punto. Y luego también las grandes personas más vulnerables dentro de la comunidad trans son las personas migrantes. Entonces, ¿qué pasa? Sí que es verdad que da la opción a rectificar la documentación de extranjero o extranjera en España, siempre y cuando, ahí viene mi labor, podamos acreditar la imposibilidad de hecho material o de derecho de que en su país de origen no ha podido llevar a cabo su rectificación. Entonces, claro, hay que hacer un estudio, dijéramos, de la normativa de rectificación de su país de origen, ver si su texto normativo lo permite y luego, en el caso de que lo permita, ver qué pasa en la realidad, por qué no lo has hecho. Entonces, así podemos un NIE, una tarjeta roja de asilo o de protección internacional, un manifiesto de asilo, por ejemplo, de protección internacional, adaptar esa documentación a su nombre y a su género. Porque las personas trans son vulnerables, pero las personas transmigrantes mucho más. Entonces, claro, ha intentado ampliar un poco los derechos para los migrantes, pero ha quedado un poco un brindis al sol. Entonces, ahí hay una especie de redacción que es un poco cajón desastre, que luego en el despacho pues te las ves, porque de sí, a lo mejor Venezuela permite la rectificación de nombre, pero a lo mejor en la práctica no se puede llevar a término. Entonces, ¿cómo lo justificas eso frente a la administración española para que te adapte la documentación de extranjero aquí o de extranjera? Sí, que estamos hablando también un poco de la biología como algo estanco, dejando fuera, por ejemplo, la realidad de las personas intersex, que tienen variaciones fenotípicas, físicas, gonadales, etcétera, y que su genitalidad, que es la que, según ciertas personas, es la que marca el género en este caso, muchas veces puede diferir y no tiene nada que ver con que sean unas personas trans o no, simplemente pues que su genitalidad es diversa a la estandarizada. Evidentemente la realidad biológica es una cuestión material, es una cuestión que existe y que evidentemente es tangible, pero eso no quiere decir que porque exista el negro no vayamos a dejar de utilizar el resto de colores, ¿no? Porque evidentemente están y tienen que tener un reconocimiento y una protección legal, que es lo que permite esta norma, vaya. Sí, no, yo también creo, sí que creo que hay una realidad de, pues esto, ¿no? Que es evidente, y yo creo que también el concepto de sumar, ¿no? Yo creo que es importante que al final esta ley, en general las leyes, lo que tiene que hacer es sumar, ¿no? Es decir, yo creo que no está dejando atrás, sino está sumando otras realidades que hasta ahora no estaban visibles, ¿no? O no estaban al menos regladas por derechos. Entonces, no quiere decir que se esté negando la existencia de lo biológico ni de las personas cis, ¿no? Sino que estamos sumando en ese gran abanico la realidad de personas más invisibilizadas, que en este caso son las personas intersex, que yo creo que, y ahora hablaremos un poquito, que la ley todavía está trabajando, pero creo que todavía falta mucho también por hacer en las personas intersex y luego las personas trans, ¿no? Yo creo que es importante también esta parte. Yo para mí siempre intento decir que tenemos que intentar ver lo que nos une y no lo que nos desune. Si buscamos rivalidades siempre va a haber alguna, pero creo que la suma de derechos de una persona tiene que ser algo que nos una, ¿no? En cierta manera. Y me gusta mucho esto que decía Rafa del concepto, ¿no? De perseguir lo fraudulento, ¿no? Que al final creo que es básico también. Ahora quería un poquito
hablar un poquito ya a lo personal, y ahora que ya hemos roto un poco el hielo, aprovechando que os he metido ya en este lío. Y sobre todo me gustaría un poquito que pudiéramos comunicar del privilegio de que nos han dejado un micro, ¿no? En nuestra vivencia de nuestra realidad LGTB, un poquito por qué creemos, ¿no?, que son importantes los derechos y sobre todo qué vivencias, ¿no?, por ejemplo, se me ocurren, y luego me decís, os voy a ir sacando de armarios, ¿vale? Ya os aviso. Primero salgo yo si queréis, no hay problema. Por ejemplo, ¿no?, pues el ser mujer lesbiana en un pueblo, ¿no?, por ejemplo, o en un contexto educativo, ¿no?, o el ser homosexual en el mundo de la abogacía, en un pueblo también, ¿no?, el tema de qué pasa con los hombres más femeninos, más masculinos, o sobre todo contigo también, Guillem, el tema de ser una persona trans al final en un pueblo muy visible, en el mundo de la política. Entonces, era un poquito, si os apetece, comentar un poco pues vuestra vivencia, ¿no?, vuestra realidad y cómo os ha atravesado y por qué esto es importante que tengamos unos derechos, ¿no? Porque cuando nacimos no estaban estos derechos, ¿no? Entonces han aparecido ahora, ¿no? Y cómo están en nuestra mochila y sobre todo a mí sí que me gustaría poder acercar a la gente nuestra realidad, es decir, que no es un caso aislado que aparece en un periódico, es decir, que yo sí que he sufrido discriminación en ciertos momentos. Entonces, tenemos además en mente una discriminación de agresión física cuando hay muchos tipos de, ¿no? Tenemos una discriminación estructural, que ahora hablaremos un poquito si queréis de ella, tenemos una discriminación sutil liberal, ¿no?, que creo que esta es la que más está calando y la que más nos está costando también poder derribar, ¿no? Entonces, un poquito desde ahí, quien quiera abrir el hielo y luego ya... Sí, bueno, yo en mi caso particular hay que ser positivos, porque me gusta ser positivo. Yo soy un privilegiado, eso no quita que no haya sufrido según qué discriminaciones, pero dentro de mi privilegio, pues como siempre, toda mi vida, la comunidad es mi hogar, pues aprovechar ese privilegio para dar voz y dar oportunidades. Porque sí que es verdad que muchas personas LGTBI ya con sus privilegios, que los tenemos, por supuesto que sí, como que se abandonan y miran para otro lado. En mi caso concreto, tengo que decir que yo fui muy respetado toda mi vida. En mi colegio, por ejemplo, a pesar de ser un colegio religioso, quiero decir, y siempre tuve mis amigos, los profesores me querían, en general tuve una infancia muy bonita. Y luego pues me metí en la universidad, en esta misma universidad, a estudiar Derecho, y es verdad que es un mundo bastante, por así decirlo, clásico o conservador, pero la verdad que siempre sentí el cariño y el respeto de mis compañeros. A lo mejor mi arma siempre ha estado en la expresión de género. Depende cómo te expreses, sufres más o menos. Es decir, el día que a lo mejor me levanto, que no tengo ganas de saber nada de nadie, me he visto todo de negro, y tiras. Pues a lo mejor un día pues llevas una americana roja o llevas un pantalón de cuadros, a lo mejor pues te ponen el foco. Entonces, como a ti a lo mejor te meten en su cajita de que es la G, de que es ser gay, pues te miran y ya te tiene idealizado, porque representas para ellos el canon, ¿no?, o el típico gay que se suele decir. Entonces, si eso les da más conformidad y más, pues yo abrazo que me miren y que opinen. Pero claro, al final ha sido un trabajo mío personal. Pero claro, yo como bien decía, mi hogar es la comunidad. Yo desde mi madre toda la vida me he tenido amigos gays. Yo he tenido referentes LGTBI toda mi vida, mujeres trans. Entonces, para mí es mi normalidad. Que eso no quiere decir que no conviva con personas no LGTBI. Entonces, para mí es seguir trabajando personal y profesionalmente en la línea de lo que me pertenece a mí. A mí me parece curioso que hablamos siempre como con esta dicotomía, ¿no?, de estamos muy avanzados en derechos, pero qué suerte que me han respetado, ¿no? Y es una vivencia que es compartida. ¡Jo, qué suerte he tenido, qué privilegiado! Cuando en realidad esta es la vivencia de cualquier persona heterosexual y cis de este estado, ¿no?, de que no tienen que preocuparse de salir a la calle y ver qué ropa me pongo para que me señalen menos, o a ver cuánto de mi expresión llevo a la pluma para que no me digan o no me miren o no comenten o no se rían. Es suerte hasta cierto grado, porque al final es como tener que estar todas las mañanas pensando en cómo me voy a levantar hoy y de qué ánimo voy a estar para recibir más o menos discriminación por la calle. Y eso es duro. Mi vivencia personal, la verdad, y me voy a contradecir un poco,
también es un poco desde la suerte, pero qué mal, ¿no? El decir, jo, qué suerte tengo, porque yo también me siento privilegiado, porque yo me levanto por la mañana y mi expresión y mi físico no está en la diana de lo trans, ¿no? Tengo un aspecto desde la normatividad que me permite no vivir esas violencias, o al menos no vivir tantas violencias, tal vez por mi expresión Directas. de primeras directamente. Sí. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo que sé, en cuestiones tan banales y tampoco tanto como es pues que vayas al médico y recibir una correcta atención sanitaria, pues eso no sucede. Y si te toca el profesional de turno que tiene un poco de conocimiento, un poco de sensibilidad, pues ostras, qué suerte, pero no es lo habitual. Lo hablaba esta mañana, ¿no? en un post de Instagram por el día por la LGTB-fobia. Cuando yo tuve una cirugía de histerectomía, cuando fui al médico porque estaba teniendo sangrados, fui a urgencias y le dije, hola, me hice una histerectomía hace unos meses y estoy sangrando. Y el profesional que me estaba atendiendo me preguntó, ¿pero te está sangrando el glande? Una histerectomía, para las personas que no lo sepan, es la extirpación del útero y los ovarios. ¿Cómo me va a sangrar el glande? Entonces, claro, piensas, ostras, tengo que hacerle yo la pedagogía a esta persona que es profesional de la salud y que debería saber cómo hacer una intervención hacia mí, ¿no? Y te encuentras un poco en otra vez el pensar, jolín, sí, a lo mejor no me pegan por la calle, pero si yo necesito un cuidado mínimo y esta persona me lo tiene que dar, esto también radica en lo que estamos hablando. No tengo suerte porque al final tengo que estar explicando quién soy, saliendo del armario cada vez que un profesional me ve o una persona que no me conoce, tengo que explicarle mi realidad y esto también está todo el rato vulnerando mi derecho a la intimidad, mi derecho a la identidad. Qué suerte. Bueno, hasta cierto punto. Venimos de un punto negativo. Sí, tenemos que aspirar a muchísimo más, evidentemente. Yo en mi caso también, si me permites, hay como un escrutinio sobre tu cuerpo. Entonces, tú al final ya eres consciente de eso y convives con eso. Entonces, también existe la discriminación positiva y yo que sé, muchas veces a mí me han llegado a decir, es gay, pero es abogado. Es gay, pero es guapo. Es gay, pero viste bien. Y tú, gracias. ¿Cómo que gracias? Es decir, no, gracias, no te lo he preguntado, estás opinando, te crees que es un piropo. Pero es como que validas mi orientación por según qué características que tú socialmente consideras check. Entonces, eso tampoco es justo. Pero claro, yo hablo desde mi privilegio como hombre cis. Blanco, europeo. Entonces, claro, lo que hay hoy en día por el tema del pinkwashing y todo esto es discriminación positiva. De no hacer cola en un Zara porque conoces a la dependienta, te dice lo bien que vistes y lo guapo que eres y te cola. De estar en Mambo y que te digan, pásate aquí al reservado porque molas, que la discoteca le mola que tenga un grupo de gays, porque así se ponen la chapita de somos gay friendly. Entonces, son realidades que tú convives con ellas y dices, ay, qué guay, pero realmente el pozo siempre tiene un fin, y en este caso, pues comercial. Entonces, en cualquier sentido, vives que se dan cuenta que eres gay y actúan en base a su... Tal cual, sí, sí. De hecho, esto que comentas es lo que comentabas del médico, es lo que hablaba antes, la discriminación estructural, ¿no? Es decir, yo no sé, pero a mí, por ejemplo, ir a una ginecóloga con 16 años, si todavía estoy dentro del armario, yo me acuerdo, ir a la ginecóloga y la pregunta es, ¿tienes relaciones sexuales? Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Y no usas preservativo? No. Pues toma la anticonceptiva. Irte de ese ginecólogo con la anticonceptiva, ¿no? Es decir, claro, eso es un tipo de violencia estructural. No me has preguntado cuáles son mis prácticas sexuales. Es que yo a lo mejor necesito que me expliques qué es una barrera de látex. Y estoy segura que la barrera de látex es la gran invisibilizada porque las mujeres lesbianas parece que nos damos la mano, ¿no? O sea, nuestra realidad es o estamos súper sexualizadas por el mundo porno, ¿no? Somos amigas solo. O somos amigos que se dan la mano, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante, esa es la violencia estructural. Y luego la parte que comentabas también de esta violencia más liberal es esto que habláis, ¿no? El sí, pero. Es como, ostras, cuidado. A mí que alguien me diga, eres lesbiana, me parece muy bien, es que no te he pedido tu opinión. Es que a mí no me va a parecer ni bien ni mal que seas hetero. O eres muy guapa para ser lesbiana. Pero se te nota, o eres una ¿no? lesbiana guapa. Eso no me lo dicen tanto, ¿eh? Sí. Igual es que... Pero quiero decir, ¿no? Que al final es como que parece que tengas que llevar el tráiler, ¿no? Sí. Y es como, a ver, ¿no? Porque necesitan que encajes en su molde. Es decir, ellos tienen preconfigurado un ideal, ¿no? Por así decirlo, o una definición, mejor dicho, de qué es ser lesbiana. Entonces, si tú encajas en su patrón, check. Si no, pues un montón de opiniones y comentarios que no has pedido.
Claro. Además que nos ocurre aquí, que yo es un poco lo que, y ahora os lanzaré también, a ver cuáles han sido vuestros referentes en esto, pero creo que estamos polarizándonos al otro lado, ¿vale? Y es, yo al menos hablo más de mi realidad que me atraviesa, que es como tengo un radar lésbico, ¿no? Cuando aparece alguien en la tele de, ha dicho que es lesbiana, ¿no? Entonces, o la que crees que es, pero no lo está diciendo. Claro, ¿qué nos está pasando? Que los referentes, ostras, cuidado, es como si, ahora la gente me dice, bueno, Nayara, es que están saliendo muchas lesbianas famosas. Sí, pero ¿cuáles? Porque yo no soy yo, quiero decir, cuerpos súper normativos, chicas súper femeninas, sexualizadas. Y que está muy bien porque también existen, ¿eh? Pero creo que sin querer, Pablo Alborán ha hecho un gran favor a muchas madres y abuelas, ¿no? Quiero decir, para aceptar la homosexualidad de sus hijos. Pero no es la realidad, es que a lo mejor tu hijo es gay y no es Pablo Alborán, ¿no? Entonces, por no hablar, que esto sería para otro día, otra hora, porque nos conocemos y tenemos palique, pero de la cosificación de los cuerpos, ¿eh? Pero bueno, esto ya sería y los cuerpos normativos. Pero, claro, ¿qué está ocurriendo? Que hay referentes, pero para mi punto de vista no están siendo ajustados. Porque al final creo que estamos, y lo que decíais antes, ¿eh? Porque ¿qué pasa? Yo me oí el discurso de, bueno, Nayara, pero es que así entra mejor. Es que no quiero entrar mejor. No sé si esto os ha pasado, ¿no? En discursos que dicen, hombre, Nayara, pero es que vamos a poner una persona queer, tal. Y yo, es que es la realidad que tenemos, ¿no? Entonces yo quiero que me acepten completa. No quiero, porque si no al final me quito mi máscara de hetero, pero me pongo una que es la homonormatividad, ¿no? Que es seguir la norma de ser homosexual. Entonces creo que también hay que hacer también mucho esa crítica, yo creo, ¿eh? No sé si os ha pasado, lo habéis visto. Sí, o por ejemplo, que tu padre o tu madre acepten a tu pareja porque entra en ese canon, ¿no? De expresión pues femenina, si es una mujer lesbiana o bisexual, pues que no tiene pluma y no es una camionera y no lleva camisa de cuadros y no lleva el tráiler como tú dices, ¿no? Entonces como, vale, es lesbiana pero es normal. Entonces, tienen que salir del armario, pero no tanto porque está bien, porque la pareja de tu hija, en este caso, es lesbiana, pero es guapa, es simpática, está delgada y un poco lo que dices tú, ¿no? Los referentes que estamos teniendo ahora son pues, personas que, aunque están dentro del colectivo LGTBI, de repente son personas como muy normativas en cuanto a su expresión de género, en cuanto a su corporalidad, y entonces, como estamos entrando en el molde estándar, pues ya está todo bien. Vale, pero ¿qué pasa con todo el abanico que no entra en el 10% de la población LGTBI que está dentro de ese espacio, ¿no? Que somos todos los demás? Pues que seguimos estando un poco en el punto de mira la diana, de ostras, si tu cuerpo pues es 10 kilos más de la media del normocuerpo, ya mal, ¿no? Y también sufres discriminación dentro del propio colectivo. ¿Qué pasa si de repente tu expresión de género es como una pluma, pero al exceso? Demasiado plumano, ¿sabes? Como si sé gay, pero que no se trate tanto. Ostras, esas son cuestiones que también nos tenemos que revisar como colectivo. Yo tengo que decir que tanto las mujeres trans como los hombres gays, no sé si por la propia cultura nuestra, y ahí hacemos también autocrítica, pero hay un foco, dijéramos, sobre lo estético y sobre la norma. Entonces, ahí viene luego, pues, en mujeres trans, por ejemplo, la disforia, por la búsqueda sin cuartel y a ultranza de una sexualidad y de un estereotipo que muchas veces es una cárcel. Entonces, nosotros, por ejemplo, si vamos a una discoteca de ambiente y no ligas, es como te vas a casa destrozado. Es en plan, no me dan el check porque no entro en su canon. Y si ligas, o ligas varias veces, sales como lleno de satisfacción de decir, tengo su aprobación. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, se van de fiesta y se la suda toreramente si gustan o no gustan. Y nosotros tenemos la presión de estar siempre pues, solícitos, para entrar, ¿no? en ese club. Entonces, muchas veces estás en tu propia prisión, que es por lo que te han enseñado, que también cometes errores y también eres vulnerable frente a ciertas cosas, y luego no puedes salir de ahí, quiero decir. Entonces ya empiezas a cumplir años, pasas de los 30 y es como que tengo que ser sexy, tengo que estar guapo para que me acepten. Claro, es que además la exigencia de los estereotipos, ¿no? El conseguirlo, también tiene una parte de que la sociedad me reconozca como la persona que soy, ¿no? Como una mujer o como un hombre trans, y que además, si gusto a alguien, también estoy como justificando esa validez al deseo, esa validez al cuerpo, esa validez, ¿no? De soy leída y además soy querida. Y qué duro es tener que necesitar la proyección o la aceptación
aceptación de los demás para quererse a uno mismo, pero es que es lo que nos están enseñando. Es tener un cuerpo que sea deseable, que sea normativo y que eso vaya a hacer que los demás te quieran, porque si no nadie te va a reconocer ni va a aceptarte, no vas a tener derecho a tener una vida digna y además tampoco vas a tener derecho pues ni al deseo ni al amor, porque no entras dentro de un canon normativo. Eso es muy, muy, muy duro. Totalmente. Y luego además hay una parte también de cuidado pero no demasiado. Exacto. ¿No? Es como tienes que acertar la balanza, ¿no? Porque también a las mujeres nos pasa mucho esto, ¿no? Es decir, ostras, ¿dónde pongo el límite, no? ¿Dónde está mi deseo? ¿Dónde está el deseo de otra persona? ¿Dónde está esa autoestima, no? Que hablábamos. Yo para mí sí que es importante el tema de los referentes, ¿eh? Por eso yo insisto muchas veces, ¿eh? Y yo creo que al final en mi práctica, en mi día a día sí que intento ser un referente. Mejor o peor, hago lo que puedo. Lo eres. Pero Lo es. quiero decir, por ejemplo, en el contexto educativo, ¿no? Yo creo que en la universidad es muy importante que haya visibilidad de profesorado LGTB. Quiero decir, existimos, somos válidas, es decir, podemos dar clase, podemos trabajar, y no estamos inculcando una ideología, ¿no? Y yo creo que esto es importante también, ¿no? Entonces, yo siempre digo que mi día a día no salgo tanto del armario como salgo aquí en la universidad. Eso también es verdad. Parece que llevo un cartel luminoso casi, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es importante. Es que yo no he conocido profesores LGTB que me digan en el aula soy lesbianas o soy boyera, que esto ya me encantaría que lo dijeran, ¿no? Aplaudiría, ¿no? Disimulaban. Entonces, claro, esto es. Entonces yo sí que creo, porque al final ese alumno, esa alumna, hay una parte que también hablo desde mi privilegio total, ¿eh? Lo que hablábamos antes, es de un total privilegio. Pero claro, esa alumna si está cuestionándose o se está sintiendo mal por su orientación, si ve que un agente político como es un profesor o una persona en un aula lo está negando, al final también nos encontramos que es algo malo, ¿no? Es como que reafirma que está siendo algo malo. Entonces, yo sí que creo que es importante estos referentes. Yo no sé qué referentes habéis tenido vosotros. Pero referentes en cualquier ámbito, ¿no? A ver, yo ahora mismo tengo compañeros LGTBI, por supuesto que sí, y pues son referentes, y aparte su propia existencia o coexistencia, mejor dicho, en un ámbito, ya es un mensaje político, quiero decir, porque muchas veces nos centramos en que el mensaje activista es un discurso concreto, ¿no? A veces la propia existencia y la propia autodeterminación de decir soy así y vivo así, ya es un mensaje político, ¿no? Entonces, para mí, esas personas, siendo o no populares, son referentes. Y por supuesto, toda mi vida, desde que era niño, mujeres cis, generalmente, han sido referentes a nivel música, a nivel cine, a nivel artes. Y bueno, pues una balanza en favor de las mujeres, de que han sido las primeras que desde su privilegio de mujer, en relación a, o sea, comparadas con el colectivo me refiero, alzaron la voz por la comunidad. Y permitieron que hoy en día hayan otros artistas, porque es verdad que hoy en día los chavales me dicen, Rafa, es que yo sigo a un TikToker o a un Instagramer que es no binario y tiene 18 años, 19 años. Claro, eso hace 20 años era impensable. Había un gay y una trans en televisión y gracias. Entonces, y no había TikTok. Cis, en aquel momento, en los 80 hablo, 70, y abrieron mucho la veda, ¿no? Entonces, yo me crié con aquellas grandísimas mujeres artistas que son lo más del mundo mundial. Yo también recojo un poco lo que ha dicho Rafa, ¿no? Yo creo que no hace falta salir en la tele para ser referente, y creo más en la referencia de los pequeños espacios, ¿no? Creo que al final nosotros, las personas LGTBI podemos ser referentes magníficos para que ni siquiera personas que nosotros sabemos, que nos ven, que están, pues como decías tú, ¿no? Estudiando clase, y esta persona sabe que soy una persona LGTBI porque en algún espacio lo he dicho, o porque me han visto, o porque simplemente reconocen esa pluma porque también como que la sienten propia, y está bien el poder generar un espacio seguro y ser referente de alguien sin ni siquiera saberlo, porque eso también es empoderante, ¿no? Para mí uno de mis primeros referentes fue uno de los profes que tuve en primaria, que yo no sabía qué pasaba con esta persona, ¿no? Pero yo sabía que te inspiraba algo que nadie más lo hacía. Tiempo después supe que era gay, y lo he visto fuera del cole, ¿no? Y ha sido como tan bonito ver que esta persona que tú idolatrabas porque es tu profe y te gusta y tal, luego la ves fuera y dices, jolín, esta persona también es mi persona, ¿no? También es un referente para mí y lo ha sido sin ni siquiera saberlo. ¿No le pediste su número? Nos quedaba un poco mayor. Puedes decir el nombre aquí, en la plataforma. No.
Deja tus redes sociales. Y luego, por ejemplo, pues también pues amigos, amigas, que al final en el día a día se convierten en referentes, que dices, ostras, ¿qué haría yo sin esta persona? ¿No? O qué guay poder compartir espacios con estas personas, porque al final aportan pues otra visión diferente y seguro que están marcando impacto a muchísimas otras personas que ni siquiera son conscientes. Totalmente. Os voy a plantear una pregunta que me han pasado por el pinganillo. Ellos que no han juegan hecho. huellas. ¿Me sienten? Que nos han pasado por YouTube. ¿Vale? Os animo también a que si que estáis viendo y queréis mandar alguna más, es el momento. Y nos preguntan un poquito qué creemos que se puede hacer para acabar con la LGTB-fobia en los centros educativos. ¿Vale? Yo aquí le voy a pasar la patata, Rafa, porque sí que es algo que sí que quería también comentaros, el tema de que la actual ley del 2023 no solo habla de derechos por las personas trans, creo que además, sin querer, se está invisibilizando muchos más derechos que hay detrás de esta ley, ¿no? Voy a leerlos un poquito, pero simplemente lo que sí que recoge el tema de los centros educativos y ahí ya te paso. Dentro de las cosas que creo que son importantes, que se están también trabajando en esta ley y que dota de derechos, es la prohibición de las terapias de reconversión, porque sea perseguido, esto es súper importante. El tema de la reproducción asistida, ¿vale? Es decir, el hecho de que ahora no nos tengamos que tener que casar, ¿vale? Para poder reconocer, ¿no? El poder tener un hijo o una hija de mi pareja. También el tema de las personas intersex, que no les hagan estas reasignaciones ya en la infancia, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Y luego ya sí, sobre todo el tema de la educación sexual, que aquí te dejo un poquito, que es un poco lo que tú nos podrías lanzar luz y ver también, ¿no? Yo creo que a la persona que ha hecho la pregunta comentarle esto, que creo que una parte es los derechos, ¿no? Y que creo que esta ley también recoge. Sí, a ver, muy importante. Una cosa son los derechos y otra es las infracciones / sanciones. A ver, para que se entienda, la gente cuando hablamos de infracciones se mete a hablar de delitos, son cosas distintas. Los delitos están reconocidos por el Código Penal y son competencia estatal. Pero hay normativas más allá del Código Penal, bien sean autonómicas o nacionales, que hablan de sanciones e infracciones administrativas. Y aquí entraría el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, la ley última, esta que hablamos del 2023, recoge un catálogo de infracciones y sanciones. Entonces, si con los derechos y con la educación de los profesores y profesoras y los padres coexisten con personas LGTBI en un aula, personas que hacen bullying, pues si nos sirve sus derechos y nos sirve el que se les eduque en el respeto y en la diversidad, pues se puede perseguir la conducta. Y ya si no hablamos de infracciones y sanciones y nos metemos a nivel penal, podría entrar Fiscalía de Menores perfectamente. No soy de la idea de en menores corregirlo todo con castigo, ¿vale? Porque a veces el castigo no, dijéramos que no corrige, ¿no? Por así decirlo. Pero si no hay otra solución, porque yo considero que la receta en todos los ámbitos, bien sea educativos, de forma transversal, la receta es la educación. Si tú cuando tienes 4, 5 años, 6, tienes referentes en tu aula, en televisión, en tu entorno, LGTBI, luego tendrás un compañero gay, lesbiana o trans, intersex, lo que sea, y pues convivirás con esa persona con normalidad. Entonces, desde la educación está todo. Entonces, a mí no me es muy triste que un señor o una señora de 80 años haga un comentario homófobo. No me es triste porque es el contexto que tuvieron que vivir. Entonces, se puede llegar hasta justificar un comentario homófobo. Pero personas de 20 años con comentarios homófobos es preocupante, porque ahí la educación estará fallando. Bien, así. Sí. Yo sí que creo también importante aquí el hecho de que la ley establece que ahora hay que hacer formación en materia de LGTB y que además se penaliza en cualquier contexto donde haya discriminación a las personas LGTB, ¿no? Es decir, si yo tengo un libro de texto donde está negando mi realidad, esto ahora mismo también lo marca la ley, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, es que nosotros, por ejemplo, que hacemos formaciones a profesorado y en centros, nos cuesta mucho. Es decir, de hecho muchas veces nos llaman ya cuando dicen, mira, Nayara, es que tengo una persona trans en el aula y está siendo un problema. Y muchas veces digo, es que igual el problema es cómo hemos construido ese aula donde una persona trans es un problema, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que
como de construir el concepto de aula también y de centro educativo, y ya no hablo de lo LGTB, es que al final, lo que hablabas antes, Guillén, de los márgenes, es que cualquier persona que no está en el centro de los privilegios está en el margen del aula, y además el precio de querer mantenerme en ese privilegio de centro me hace hacer cosas que son, por ejemplo... Bullying. Exacto, temas de agresión, temas de... ¿Por qué? Porque es que si no van a pensar que yo ya voy a perder este privilegio, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es importante que hagamos, ¿no?, esa parte de, oye, que no hay que estar en el centro de los privilegios, es decir, deconstruyamos, que no haya ni centros ni periferias, ¿no? Intentemos hacer un aula donde todas las diversidades sea algo enriquecedor, algo que me aporte y algo que me haga aprender. Lo que pasa que a veces salir de nuestra estructura de lo que quiero que sea el aula también nos cuesta un poquito. También, muy rápido, existe el protocolo educativo trans con unas medidas. Quiero decir, porque esto hace años no estaba. Entonces, esas medidas, entre otras cosas, intentan paliar esa discriminación, ¿no? Totalmente. Bueno, dicho claro, es que al final la aprobación de la ley para la igualdad de las personas LGTBI y el reconocimiento de las personas trans es una cuestión que es a ámbito estatal, ¿no? Y sí que nosotros a nivel autonómico sí que tenemos la suerte de haber tenido las leyes que en su momento fueron pioneras, aprobadas en el 2017-18, que ya recogían estas cuestiones, ¿no? Entonces, la reivindicación real es que esto no pasase en otras comunidades, y al final esta ley lo que hace es proveer de una base legal a todas estas comunidades educativas que antes no tenían recogidos estos derechos y que no podían acceder a dar materias en diversidad sexual y de género y familiar en los centros educativos, y que tenía que ver un poco con la decisión del claustro, incluso de los padres, para que el alumnado reciba información al respecto, ¿no? La información es poder, y si el alumnado no tiene información y no conoce que había una autora en el siglo XII que era lesbiana y que inventó el libro X, pues no va a conocer que las personas LGTBI no nacieron ayer, ¿no? Y si no conocemos estos referentes o que las personas LGTBI existen, evidentemente cuando se encuentren ya no con una situación de mi mejor amiga es lesbiana, sino que cuando ellos empiezan a tener dudas, si las tienen en algún momento, sobre su orientación o su identidad, puedan ser conscientes de que lo que les pasa no es algo de sentirse un bicho raro, sino que es una cuestión más de la diversidad humana. Totalmente, ¿eh? Pues yo que... ¿sí? En relación, ibas a comentar tema de reproducción asistida, que lo habías lanzado un poquito. Vale, muy breve. Bueno, existe una ley que es la ley de la reproducción asistida. En aquel momento se intentó incluir a las mujeres lesbianas madres, pero se incluyó de forma desafortunada, porque incluyó el término cuando dos mujeres estuvieran casadas, dejando fuera de ese derecho aquellas sin matrimonio, pareja de hecho o solo de hecho, sin formalizar ni con unión de hecho la relación. Entonces las dejó fuera. Entonces eso era discriminatorio con respecto a la típica relación de padre-madre con un hijo o con una hija, porque al padre siempre hay presunción de paternidad. Entonces había que acreditar que la otra madre, la no gestante, estaba casada. Entonces, esta ley, dijéramos, elimina este término de casadas para que, aunque no lo estén, o sí, tengan todas derecho a ser parte de esa maternidad y filiar, en consecuencia, los hijos como hijo o hija de ambas, seas o no gestante. Sí, totalmente, ¿eh? Pues digo que creo que es importante. Yo me gustaría que nos quedáramos hoy, que ya cerramos aquí, pero sí que me gustaría que nos quedáramos, yo creo que dos ideas clave, ¿no? Una es qué hay realmente detrás de esta ley, que hay muchas cosas, y sobre todo creo que es importante que concienciemos de los privilegios y demos ese espacio a las personas que necesitan de estos derechos. Así que nada, agradeceros el que hayáis participado hoy, espero poder liaros en muchas más, y muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a todas las personas por estar al otro lado.